Y vamos a estudiar en esta noche Éxodo capítulo 26, versículos del 31 al 33. Y en esta noche comenzaremos a analizar el velo. El velo que cubría o separaba el lugar santo del lugar santísimo. Las enseñanzas en esta noche, se los garantizo, son preciosas, porque el velo representa la humanidad de Cristo y el Espíritu Santo nos va a mostrar en esta noche una revelación maravillosa respecto a Jesucristo una vez más. Éxodo 26 del 31 al 33. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Otra vez los querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Para poder comenzar otra vez a introducirnos al estudio en esta noche del velo, va a ser preciso recordarles la ubicación del tabernáculo. El tabernáculo era un rectángulo y tenía 2 cuartos nada más, donde la estructura de estos cuartos era lo que formaba las basas de madera forradas de oro, y además tenía la cubierta arriba que ya vimos también, o las cortinas. Y estos 2 cuartos estaban separados el uno del otro solo por un velo muy delgado de 3 colores. Este velo era hecho otra vez de lino fino, nada más que el Espíritu Santo le agrega la palabra torcido. Estos 2 cuartos, uno era el lugar santísimo, que fue donde comenzamos el estudio del tabernáculo, donde estaba solamente un mueble. En el lugar santísimo se encontraba el trono de Jehová, arriba del arca, o sea, el propiciatorio era el trono de Jehová. Abajo del propiciatorio estaba el arca, y al abrirse el arca o al levantarse la tapa que era el propiciatorio, encontrábamos ahí la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná que Dios envió al desierto. Entonces, al salir del lugar santísimo hacia afuera, había un velo y se llegaba al lugar santo. En el lugar santo estaba una mesa con los panes de la proposición, había un altar de incienso y había un candelero de oro. Eran todos los objetos en el lugar santo. A este cuarto, que se entraba a través de los sacerdotes, solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo, pero al lugar santísimo solo un sumo sacerdote, Aarón en persona. Ningún otro sacerdote podía entrar al lugar santísimo, repito, más que el sumo sacerdote, que era Aarón, y esto una sola vez en el año, en el gran día de Yom Kippur o en el día de la expiación. Al salir del lugar santísimo teníamos el lugar santo, y después estaba el atrio o el patio exterior, donde ya no había ningún techo, ninguna cubierta absolutamente. Ya fuera en el atrio, en el patio, se encontraba el altar y estaba después el lavacro, donde al entrar al tabernáculo los sacerdotes ofrecían el sacrificio, se lavaban las manos, entraban al lugar santo y ahí ministraban todos los días los mismos sacrificios que, como dice el libro de los Hebreos, no podían quitar el pecado, solo cubrían el pecado. Entonces, este velo que separaba los 2 cuartos es el objeto en esta noche de nuestro estudio. El primer cuarto o el lugar santo tenía 10 metros por 5 metros y el lugar santísimo era un cuadrado perfecto de 5 por 5, 5 metros de ancho por 5 metros de largo. Entonces el lugar santísimo era más pequeño, el otro cuarto tenía 5 metros más y el lugar santo era el lugar, repito, donde se encontraba el trono de Jehová o el Shekinah, la gloria del Dios altísimo. Veamos en esta noche, en primer lugar, en el versículo 31, los materiales del velo. Y harás el velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
será hecho de obra primorosa con querubines. Igual que las 10 cortinas blancas que recordamos que formaban el techo interior del tabernáculo, este velo estaba hecho de lino. Este lino torcido nos ilustraba la excelencia moral del carácter de nuestro Salvador. La blancura del lino, como ya lo estudiamos anteriormente, nos ilustra la pureza inmaculada del hombre Cristo Jesús. Y esta pureza del hombre Cristo, del hombre Dios, era tanto interna en sus pensamientos como en sus obras externas, en sus deseos y en sus motivos hacia su Padre Celestial. Cuando decimos nosotros que Cristo nunca tuvo pecado, estamos nosotros implicando que Jesucristo nunca cometió un error. Nunca encontrarán ustedes en los evangelios que Cristo le haya tenido que decir a alguien, perdóname por haberte ofendido, o perdóname por esta palabra que te tuve que decir, porque Jesucristo nunca jamás emitió una palabra de sus labios que pudiera haber hecho un daño a alguna persona. Cuando gritó y les dijo a los fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueados, no eran palabras ofensivas, eran palabras que revelaban de una forma cruda y radical la condición espiritual de los líderes espirituales de sus tiempos. Entonces, Cristo jamás tuvo prisa, Cristo jamás dijo una mala palabra, Cristo jamás tuvo un mal pensamiento, Cristo jamás en ningún motivo, pensamiento externo o interno pudo haber pecado. Era el hombre perfecto, el hombre Dios. Y la blancura del lino y las cortinas de lino ilustraban otra vez la humanidad de Jesucristo. Vemos el significado del tabernáculo descrito en el libro de los Hebreos en cuanto al velo de una forma muy clara en el capítulo 10. Y les invito que por favor abran Hebreos capítulos 10 para que veamos de qué forma el Espíritu Santo describe con mucha claridad el significado del velo. Dice Hebreos 10 del 19 al 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo, esto es, de su carne. El significado del velo no es de interpretación privada como ninguna otra cosa de la Biblia, y el Espíritu Santo nos vuelve a revelar qué cosa es lo que significa cada parte del tabernáculo. Entonces, el velo es el símbolo de la humanidad del Hijo de Dios. Un lado de la encarnación del Hijo de Dios fue vista por los ojos humanos, y mientras Jesucristo caminaba por esta tierra, cientos de hombres que le rodeaban veían la deidad escondida como a través de un velo. La humanidad de Cristo era solamente un lado que podían ver, pero el lado divino, la deidad que existía y radicaba dentro de Jesucristo, solo podía ser percibida por Jehová, por su Padre. El propósito del velo era separar, como lo vimos en la lectura original, el lugar santo del lugar santísimo. Y así pues, este velo era la separación delgadísima entre el lugar donde habitaba Dios y el lugar donde ministraban los sacerdotes. Si nosotros leemos en Levítico capítulo 16, versículo 2, confirmamos esta verdad. Dice Levítico 16, 2, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo, vuelvo a repetir esta frase, no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. La advertencia se repetía continuamente. No atraviesen el velo en todo tiempo. No es cuando ellos querían. Cualquier sacerdote que entrara al lugar santo y se atreviera inclusive a asomarse o a levantar el velo o a hacer un lado y tratar de ver hacia adentro, en ese mismo momento caía fulminado, caía muerto instantáneamente. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos dice, nadie ha visto a Dios,
porque carne y sangre no pueden ver a Dios. Y vemos todos los secretos pues que escondía el velo. Cualquiera que quisiera ver a Dios sin el camino de la sangre caía muerto, porque el alma que pecare, esa alma tiene que morir. Entonces, como los sacerdotes no podían entrar en todo tiempo al lugar santísimo, típicamente el velo nos anunciaba que el camino a Dios no estaba todavía manifestado. No que no existiera un camino hacia Dios, sino que la entrada a la presencia del trono y del Dios Altísimo no estaba aún manifestado. Estaba todavía velado el acceso y la comunión con el Dios de la Biblia. Jehová había dado instrucciones muy claras a los sacerdotes que cuando abrieran el velo y se introdujeran a la presencia del lugar santísimo, veámoslo en Levítico 16, 19, tenía que ser con una condición. Levítico 16, 19, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Esto anunciaba otro hecho significativo. No solamente que Jehová estaba escondido del hombre pecador, no solamente que no cualquier persona podía entrar a través del velo y estar en la presencia del Dios eterno, sino que también nos anunciaba el más grande hecho, el significado más grande de toda la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre nadie puede entrar a la presencia de Dios. El sacerdote que entraba al lugar santo no podía abrir el velo e introducirse inmediatamente al lugar santísimo sin antes haber rociado la sangre del sacrificio. Entonces, estas enseñanzas nos anunciaban claramente que el camino para que el hombre pecador pudiera acercarse a la presencia de Dios era solo a través del sacrificio. Si no había sacrificio, si no había derramamiento de sangre, el hombre jamás podría tener acceso a la presencia de Dios. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El velo no rasgado simbolizaba que el verdadero camino a Dios no había sido aún manifestado. En el Nuevo Testamento encontramos que cuando Cristo muere como el sacrificio perfecto, el velo se rasga. Lo vamos a ver con muchos detalles en esta noche. El velo se rasga de arriba hacia abajo, hablándonos que el camino a Dios por fin se abría, el acceso directo a la presencia del Santísimo. El sacrificio de Cristo entonces es la base para el verdadero acercamiento y la comunión con Dios. Estas verdades, queridos hermanos en Jesucristo, son tan básicas y tan elementales para las bases de la justificación por la fe. Es importantísimo que cualquier cristiano que quiera presentar defensa en la televisión, en un congreso, en la universidad, ante un séquito de curitas, mormones, ante cualquier persona, nosotros nos presentemos con las bases suficientes de asegurar y garantizar a la gente que las buenas obras, que los sacrificios no acercan a Dios, que la religión no acerca a Dios, que el único camino a Dios es a través del sacrificio de la sangre derramada en el Calvario. Veamos los querubines en Éxodo 26, versículo 31, y dice el relato respecto al velo, que también se hiciera un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, hecho de obra primorosa con querubines. Aquí encontramos que los sacerdotes que estaban en el primer cuarto, en el lugar santo, al voltear y querer ver a través del velo en el lugar santísimo, ¿qué era lo que veían? Tejidos, igual que cuando levantaban los ojos al cielo. Acuérdense que en las cortinas había querubines tejidos, ¿se acuerdan? Entonces había querubines en el propiciatorio, había querubines en el techo, y había querubines tejidos de una forma primorosa
en el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Los sacerdotes, pues, ¿qué cosa aprendían o qué nos tipifica los querubines? Bueno, la enseñanza es obvia. Cuando los sacerdotes veían los querubines tejidos de una forma primorosa en el velo, inmediatamente les venía a la mente Génesis 3:24, cuando por primera vez aparecen los querubines con una espada flameante, impidiendo que el hombre pecador tuviera acceso al árbol de la vida. Entonces los sacerdotes veían inmediatamente a través del velo la justicia divina, impidiendo que ellos pudieran entrar a la presencia de Dios sin la sangre. El hombre pecador no podía de ninguna manera, desde el huerto del Edén, regresar otra vez a Dios, tener comunión con Dios, hasta que no se cumpliera la justicia judicial de Dios, hasta que las justas demandas de la ley de Dios no fueran satisfechas de una forma absolutamente satisfactoria. Y nadie podría satisfacer las justas demandas de Dios más que su Hijo Jesucristo, en quien tenía Él toda su complacencia. El velo, pues, nos hablaba de una forma doble con los querubines, de que los sacerdotes tenían que ver la figura del querubín y sus pensamientos les hacía recordar inmediatamente que el pecador no podía acercarse a Dios. Pero en segundo lugar, el velo hablaba con el querubín tejido de las excelencias de la santidad de la persona de Jesucristo. Y es en esta conexión, mis queridos hermanos, es en esta conexión en la que el querubín representa la santidad de Dios, que nos habla de que no importa cómo fuera visto el Hijo de Dios, ya sea que fuera visto como hombre, como hijo en la tierra o en la cruz, Él siempre en su humanidad, porque el querubín estaba plasmado en el velo y el velo significa la humanidad de Cristo, nos habla que Jesucristo, desde que nació, desde que caminó, cuando estuvo en el taller de carpintería, cuando estuvo dando estudios bíblicos, cuando estuvo en la cruz, en Getsemaní, durante toda su vida, la humanidad de Cristo fue santa, sin mancha, inmaculada, hecha más sublime que los mismos cielos. Ahora veamos la posición del velo en el versículo 33. Y en el versículo 33 se nos dice que el velo estaba debajo de los corchetes y ahí deberían de meterlo, el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo era la separación entre el lugar santo y el santísimo. El velo estaba colocado debajo de los corchetes a la entrada, a la mera entrada del lugar santísimo, separándolo, repito, del lugar santo. Dios moraba detrás del velo. Dios moraba en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo era el velo, y como la humanidad de Cristo velaba la verdadera naturaleza de aquel que moraba dentro de la persona de Jesucristo. Como el velo simbolizaba la humanidad de Cristo, esto nos habla del hecho de que Cristo ocultaba la deidad. Dios, dice 2 Corintios 5:19, estaba en Cristo. Toda la deidad del universo bajó e hizo su trono dentro de la persona de Jesucristo. Y la humanidad de Cristo velaba a los ojos pecadores y carnales, que ese hombre no era un hombre común y corriente, sino que dentro de él habitaba toda la plenitud de la deidad. Esta plenitud de la deidad no estuvo dentro de Buda, ni dentro de Confucio, ni dentro de Mahatma Gandhi, ni dentro de Krishna, ni dentro del Maharishi, sino que la plenitud de la deidad del universo habitó dentro de la humanidad del Hijo de Dios. Muy pocas personas en la tierra pudieron reconocer el hecho de que Jesucristo ocultaba dentro de su humanidad al Dios del cielo. Veamos un ejemplo en San Juan capítulo 14. Y este pasaje, más que cualquier otro, es el más revelador en cuanto a esta verdad. ¿De qué forma estaba velada la deidad?
¿Por qué Dios estaba oculto y por qué los hombres no lo podían ver? Dice Juan 14, versículos del 7 al 11. Y es Cristo hablando con sus discípulos. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Escúchenme, por favor. Conocer a Cristo es conocer a Dios. No conocer a Cristo es no conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios sin conocer a Cristo. El Padre no bajó a la tierra, mandó al Hijo y el Padre habitó dentro del Hijo. Y Jesús dijo, el que me conozca a mí, conoce a Dios. Vean cuánta revelación existe aquí. Y desde ahora le conocen y le han visto. Cuando los discípulos miraban a ese hombre de Galilea, ¿qué miraban? Con los ojos físicos, un hombre, narices, boca, pelo, pero Jesús dice, yo soy Dios. Están viendo a Dios manifestado en la carne. Versículo 8, Felipe le dijo, y aquí está porque estaba velado, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A ver, el versículo anterior les dice, el que me conoce a mí, conoce a Dios. El que me ha visto a mí, está viendo a Dios, el Dios que no se puede ver en el ámbito cuadridimensional, en el ámbito espiritual, en el ámbito humano. En la esfera humana, si tú quieres ver cómo es Dios, contempla a Jesucristo. Y Felipe, bueno, yo no entiendo lo que acabas de decir, pero mira, dile a tu padre que baje y nos basta. Queremos verlo con nuestros ojos. Jesucristo, en el versículo 9 les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. ¿Quién moraba dentro de Cristo? Moraba el Padre. ¿Y quién dirigía fuera de él a Cristo? El Espíritu Santo. Cristo era habitado por el Padre. El Espíritu de afuera le dirigía. El Padre moraba dentro, el Espíritu estaba fuera. Ahora el Espíritu está dentro de nosotros y el Padre está fuera. ¿Se dan cuenta? El Padre, que dice Cristo, morar aquí en el griego significa hacer residencia permanente. Todo aquel ser que está allá en el cielo y que habitaba en el Shekinah, en el lugar santísimo, era la misma gloria, la misma sustancia, el mismo espíritu que estuvo dentro de la persona de Jesucristo. Y dice Jesucristo, las palabras, versículo 10, que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todo aquello que Jesucristo hacía. Si Jesucristo levantaba las manos, no era Él, era el Padre. Si Jesucristo decía, hipócritas, no era Jesucristo, era el Padre el que hablaba. Si Jesucristo le ponía la mano a un leproso y el leproso le decía, Señor, si quieres ser sano, vemos que Jesucristo dice, quiero, sé sano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros a través de la persona de Cristo le conozcamos, le imitemos, le contemplemos y aunque está velado porque cuando lleguemos al cielo podremos verle cara a cara, mientras Cristo caminó en la tierra, su humanidad ocultaba, como el velo ocultaba en el tabernáculo, el lugar santísimo, la humanidad de Cristo ocultaba la deidad del Padre. Regresamos y veamos el versículo 32, cómo estaba sostenido el velo. Versículo 32. En quinto lugar veamos su sostén. Y lo pondrá sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Las columnas de madera y oro
nos vuelven a representar otra vez las dos naturalezas de Jesucristo, la naturaleza humana, la naturaleza divina. La redención dependía de la persona de Cristo. Si Cristo no hubiera tomado la forma humana, hubiera sido imposible para él morir. Si Cristo no hubiera tomado la naturaleza humana, no hubiera podido hacer un sacrificio efectivo por nuestros pecados. Si nosotros habíamos ofendido a Dios, era Dios el que tenía que bajar del cielo, pero Dios no podía bajar como Dios 100% sin tener una naturaleza humana, porque ¿cómo puede Dios morir? ¿Cómo puede Dios morir? Entonces, Dios resolvió este problema que nadie hubiera podido, ni Einstein lo hubiera podido resolver. ¿Cómo podía un Dios santo bajar al mundo y pagar por el pecado que nosotros habíamos hecho sin dejar él tampoco de ser Dios y al mismo tiempo cumplir su justicia? La solución estuvo en enviar al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Y el Hijo entró al vientre de una mujer y nacido de mujer en el cumplimiento del tiempo y nacido bajo la ley, Gálatas capítulo 4, y el Hijo en una naturaleza como nosotros, en un cuerpo de siervo de carne y de sangre, sujeto a pasiones como nosotros, sujeto al lloro como nosotros, a dormir, a comer, a sufrir como cualquier ser humano, pudo en la encarnación divina y misteriosa, todavía con todas sus ramificaciones para la mente humana, lograr el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús abría sus manos en la cruz del Calvario, era Jesucristo en su naturaleza humana el que gritaba: ¡tengo sed! Dios no tiene sed. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios no podía clamar esto. Estas palabras eran las palabras del Hijo en la carne. Y cuando gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y cuando ese hombre moría en la cruz del Calvario, moría como un hombre, pero como el hombre perfecto, y al mismo tiempo sin haber perdido la divinidad. La encarnación es una de las bases elementales de la doctrina cristiana, el nacimiento virginal. 1 Juan 4 dice: el que niegue que Cristo vino en carne, el tal es el anticristo y el falso profeta, porque cualquiera que niegue que Cristo vino en carne no es de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, estas columnas nos representan otra vez las dos naturalezas de Cristo. Ahora, vean ustedes cuántas columnas sostenían el velo. ¿Ya lo vieron en el versículo 32? Eran 4 columnas y nos habla de que fue Cristo. Cristo fue en la tierra contemplado por los hombres. Nosotros observamos que estas 4 columnas, por favor compárenlo con Éxodo 36, versículo 38, y vean otras columnas en el tabernáculo diferentes a estas que sostenían el velo. Y veamos la diferencia entre las columnas que estamos estudiando, que sostenían el velo, y las otras columnas del tabernáculo en el capítulo 36, 38. Dice el capítulo 36, 38 de Éxodo: y sus 5 columnas, las que estamos estudiando son 4, aquí son 5. Estas 5 columnas tienen capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. ¿Por qué las 4 columnas que sostenían el velo no tenían los complementos arquitectónicos que tenían estas 5 columnas? Muy sencillo, simplemente porque Cristo fue cortado a la mitad de su vida. Salmo 102, versículo 23 al 24, Salmo 102, 23 al 24 dice la palabra de Dios, ilustrándonos estas verdades tan maravillosas: Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije: Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 8, dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado, o sea, sacado antes de tiempo
de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así como estas 4 columnas eran las que sostenían y abrían y mantenían el velo tendido, haciéndonos que vieran los sacerdotes la belleza de ese velo, los 4 evangelios nos muestran la belleza de la persona de Jesús. Y si algo en el Nuevo Testamento sostiene y manifiesta la belleza de Jesucristo, es la narración que se encuentra escondida en los 4 evangelios. Es maravilloso, pues, hasta los detalles de por qué las columnas que sostuvieron el velo no tuvieron los acabados que tuvieron las otras columnas, tipificándonos porque Jesucristo fue sacado antes de tiempo del tabernáculo de su Padre. Estas 4 columnas tenían pues también el propósito de desplegar el velo en toda su belleza. Entre ellas, el velo colgaba mostrando su tejido maravilloso junto con sus colores. Y si hay libros en el Nuevo Testamento que nos muestran la belleza de Jesús, ningún libro en toda la Biblia, más que los 4 evangelios, despliegan la belleza del Dios hombre. Veamos ahora el propósito del velo. El velo no rasgado, volvemos a repetir, separaba al Dios santo del hombre. Esto nos habla de que hay una separación de nosotros hacia Dios por causa del pecado. Todo este ritual, donde los sacerdotes entraban y ministraban y veían el velo, los querubines no podían ni asomarse, simplemente le enseñaba a Israel lo mismo que Dios les enseñó en el monte Sinaí. Moisés, tú y Aaroncito suban para acá, pero dile al pueblo que no traspasen los linderos del monte Sinaí porque se mueren. Dios puso una línea de demarcación entre él y el pueblo. Y en el tabernáculo volvió a poner otra línea de demarcación, y la línea de demarcación era el velo. No podían atravesar el velo porque la lección más grande que el pueblo tenía que aprender era que entre Dios y nosotros existía una distancia infranqueable por nuestros pecados. Y esta distancia entre Dios santo y el hombre pecador fue hecha nula, fue quitada del medio, fue acortada, y ahora cuando Cristo muere en la cruz y se rasga el velo, se abre el camino, se quita el velo, y ahora el hombre puede entrar directamente a la presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió. Esto es a través del velo o de su humanidad, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ahora ya no necesitamos tener sacerdotes como el pueblo de Israel que llegaban y aquí está mi chivito, y aquí está mi manda, y aquí están mis bienes primeros, y aquí están mis peregrinaciones, y aquí está mi sacramento. Ya no se necesitan nada absolutamente. El camino está abierto y cada pecador tiene el camino libre solamente diciendo: Jesucristo, sé mi Salvador. Ya no hay intercesores, ya no hay mediadores, ya no hay vírgenes, ya no hay nadie que pueda ponerse entre el lugar santísimo y el lugar santo. El velo ya no existe. La humanidad de Cristo fue rasgada, su cuerpo fue hecho pedazos de la cruz del Calvario, mostrándonos que podíamos ahora entrar directamente por el camino nuevo de la sangre de Cristo, directamente a la presencia del Padre, sin nadie que me diga: yo te puedo llevar a Dios. Es Cristo el único que nos pudo llevar a Dios. ¡Qué verdades tan perfectas y tan claras en la palabra de Dios! Cómo el hombre, por ignorar la palabra de Dios, inventa hasta nuevos catecismos. En Levítico 4:6 observamos claramente que el sacerdote tenía que rociar 7 veces ante Jehová delante del velo. Era la sangre, no era el sacerdote, no eran los ritos, no eran los chivos, era la sangre lo que hacía posible el camino de entrada al lugar santísimo, la sangre rociada. En el gran día de la expiación, el sumo sacerdote atravesaba el velo. Vean Levítico 16:15, solo en el día de la expiación.
atravesaba el velo. 16:15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Vayamos a Hebreos 4 y veamos el paralelismo en el Nuevo Testamento respecto a estas verdades del día de la expiación. Hebreos 4, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Aarón dice, no, el sumo sacerdote que nosotros tenemos, dice, traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 6, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ese Cristo sumo sacerdote que tenemos nosotros como una firme y segura ancla, donde mientras tú tengas a Cristo como tu ancla, tu barco jamás podrá ser llevado ni arrebatado ni azotado contra ningún arrecife, porque este ancla que es Jesucristo está dentro del velo en la presencia de Dios. Y mientras Él está en la presencia de Dios, Él está intercediendo por nosotros y nosotros tenemos garantizada totalmente nuestra salvación. No podemos jamás perder esta salvación. Dice Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Leímos en Levítico 16 que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y rociaba en el propiciatorio la sangre, y Cristo en el Nuevo Testamento, Él entra al lugar santísimo, pero el lugar santísimo del cielo, y sube al cielo con su sangre, y llega al cielo y le dice: Padre Santo, aquí está mi sangre, preciosa, eterna, inmaculada, inmarcesible, incontaminada. Y esa sangre, cuando el Padre la vio ahí en el cielo, hizo que no hubiera ya ningún impedimento para que ese Padre Santo pudiera ahora tener contacto directo con sus criaturas en el nombre de Cristo Jesús. Por eso Jesús también nos recordó constantemente: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Si ustedes observan el Padre Nuestro, no acaba en el nombre de Jesús, léanlo otra vez. Es una oración bajo la ley, el Padre Nuestro. Pero Cristo dice más adelante en Juan 14, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea, todo lo que han pedido antes era a través de los intercesores y a través de otras cosas. Ahora yo los invito a que pidan en mi nombre. Y cuando comenzamos a pedir en el nombre de Jesús, es porque su obra perfecta, hecha una vez y para siempre, ha sido totalmente consumada con su sacrificio en la cruz del Calvario. Vemos pues entonces algo maravilloso. Cristo entra al lugar santísimo, al cielo, y nos abre el camino de acceso a Dios. Ahora quiero que vean algo muy importante. No fue la belleza del velo lo que hacía que los sacerdotes dijeran: ¡ah, qué bonito velo! No fue la belleza del velo lo que abrió el camino, sino la sangre rociada. La belleza de Cristo puede ser admirada. Los poetas pueden decir: ¡qué hombre! ¡Qué ejemplo de altruismo! ¡Qué hombre tan perfecto! Ni Buda ni nadie. Y el hombre puede admirar y puede hacer miles de libros admirando el velo tejido, precioso, hermoso de la vida inmaculada de Cristo. Pero nadie que admire la belleza de Cristo va a entender que no es la belleza del hombre Cristo la que nos llevó al cielo, sino su sangre rociada en el Calvario. Ahí está donde fallan todos los seres humanos. Los grandes novelistas, los grandes intérpretes de la persona de Cristo. Napoleón dijo en la isla de Santa Elena: yo lo único que sé es que ese hombre no podía ser un solo hombre, ese hombre tenía que ser Dios. Oscar Wilde escribió algunos escritos sobre Cristo, y grandes hombres y literatos han hablado acerca de Cristo. Mahatma Gandhi dijo: es un hombre como jamás había existido, y todos admiraron el velo, la belleza del velo, pero nadie podía ver que no era el velo, era la sangre lo que podía introducirnos a la presencia de Dios. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, hubiera quedado como una gran belleza, como un gran ejemplo de amor, un grande hombre manso, un grande hombre humilde, un ejemplo de muchas cosas. Pero no fue eso para lo cual Cristo vino. Jesús vino a morir
para que con su sangre pudiéramos nosotros tener un libre acceso a la presencia de su Padre en el tercer cielo. Ahora finalmente veamos nosotros que la referencia histórica, vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, capítulo 27, y ahí encontramos los últimos toques o detalles que en esta noche le vamos a dar a nuestro estudio del velo, y lo vamos a asociar con la muerte de Cristo y lo que pasó cuando Cristo murió, y cómo el Espíritu Santo asocia el velo con la muerte y resurrección del Hijo de Dios. En Mateo 27, versículos del 45 al 52, el Espíritu Santo registra estas palabras. Mateo 27, del 45 al 52. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Vemos en primer lugar en esta noche, para finalizar, que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, mientras Cristo colgaba entre el cielo y la tierra. Así también Cristo fue herido mientras colgaba entre el cielo y la tierra. Número 2, el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, enseñándonos que fue de arriba, fue del cielo de donde vino el juicio. No fue el velo de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Fue la mano de Dios, allá arriba en el cielo, la que hirió a su Hijo Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro se enfrenta a los judíos, les dice: entregado por el anticipado conocimiento y predeterminado juicio de Dios, este hombre a quien ustedes crucificasteis en manos de Pilato y de los ancianos, fue crucificado y resucitado a los 3 días. El apóstol Pedro, guiado por la iluminación e inspiración del Espíritu Santo, es cuidadoso en decir que aunque ellos eran responsables, era y había sido el Padre Celestial el que había juzgado a su Hijo Jesucristo en tu lugar y en mi lugar. De arriba cayó la mano de la ira de Dios sobre su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, fue rasgado otra vez de arriba hacia abajo, y vean ustedes que ni una sola pulgada quedó sin rasgar. Dice la Biblia que quedó partido en dos el velo. Así también el cuerpo de Cristo, si representa el velo y es su humanidad, el cuerpo de Cristo fue totalmente hecho pedazos en la cruz del Calvario. Desde la cruz que estaba en el Calvario, desde la corona de espinas hasta los pies ensangrentados, taladrados y pegados a la cruz, no había nada en todo el cuerpo de Cristo, de arriba hacia abajo, que estaba totalmente sin haber sido tocado y herido por la mano de Dios. No había una parte sana en el cuerpo de Cristo. Su cuerpo fue despedazado por nosotros. En cuarto lugar, dice la Biblia que fue rasgado en la mitad. De esta manera también nos muestra la palabra de Dios: el propiciatorio en el centro, el lugar santísimo, sería completamente revelado. La rasgadura de la mitad del velo haría que todas las personas del templo, ¿qué pasa cuando el velo se rasga a la mitad? Cuando se rasga a la mitad del templo, las personas que estaban afuera, ¿qué cosa veían? Podían ver adentro del lugar santísimo. Así, la muerte de Cristo no fue hecha a escondidas. La muerte de Cristo no fue hecha en un rincón ni en una esquina. La muerte de Cristo fue un espectáculo público, donde todo
el mundo podría ver de qué forma su cuerpo era hecho pedazos en presencia de sus enemigos. Y finalmente encontramos nosotros que el velo fue rasgado en el preciso momento en que Jesucristo expiró, mostrándonos con esto que la barrera entre Dios y la humanidad quedaba derribada. Y además, cuando el velo se rasga, dice Mateo 27, del 51 al 52, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En el momento en que también el velo se rasgó, inmediatamente el Espíritu Santo nos revela el hecho de que se abrieron muchas tumbas, enseñándonos que cuando la expiación de Cristo estaba totalmente hecha en la cruz del Calvario, se abría el camino de la tumba hacia el cielo a través de la resurrección de los muertos. La muerte de Cristo no solamente nos presentaba delante del Padre, sino que también asociada con la rasgadura del cuerpo y la humanidad de Jesucristo, el Espíritu Santo asocia la resurrección de los muertos, mostrándonos que ahora el Hijo de Dios es verdaderamente la resurrección y la vida. Y ahora que Él se encuentra en la presencia de Dios, dice Jesús, he aquí viene la hora, y ahora es, cuando muchos de los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y si tú mueres en esta noche, la palabra de Dios nos garantiza que por el hecho de que Jesús murió despedazado en la cruz del Calvario y su humanidad fue totalmente despedazada en la cruz en el Calvario, te garantiza el hecho también en esta noche que ahora tú puedes acercarte por el camino nuevo y vivo a la presencia de Dios, acercándonos confiadamente a la presencia de aquel que dice, yo soy tu Dios y tú eres mi hijo en esta noche. ¿Cuántos de ustedes siguen todavía tratando de acercarse a Dios, rezándole a Judas Tadeo, a Martín de Porres, yendo con un hombre diciéndole, aquí están mis pecados, inclinándote debajo de una estatua que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene pies y no camina, es más, tú la tienes que cargar? Qué triste es cuando nosotros vivíamos en la idolatría, en el paganismo. Qué triste es el Día de Muertos, en la ignorancia y en el paganismo en nuestra vida. Llegar a una tumba donde no hay nadie más que gusanos y cucarachas, llevarle mole y flores al muertito y decirle, aquí estoy jefecito, aquí estoy esposo mío, aquí estoy hijo mío, para que veas que me recuerdas, cuando él ni te oye, ni te comprende, ni tampoco le interesa lo que tú estás haciendo. El paganismo nos ha llevado a hacer muchas cosas que jamás habíamos podido comprender hasta que venimos, y Dios nos quita el velo, 2 Corintios 3, y lo rasga de nuestra mente cuando aceptamos a Jesucristo, y ahora con el velo rasgado el cristiano puede ver a través de la palabra de Dios la iluminación del conocimiento de Dios en la presencia de su Hijo Jesucristo. Ahora, como Pedro, podemos decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya no eres un gurú, un gran maestro de moral, un gran filósofo. Ahora, con el velo rasgado en nuestras mentes, finalmente los cristianos podemos ver cara a cara y podemos contemplar la belleza, ya no de la humanidad del Cristo, sino podemos contemplar la humanidad de Cristo abierta y rasgada, encerrada en Él, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque todo esto radicaba en la deidad, en el Padre Celestial. Ahora podemos, en la palabra de Dios, viendo cara a cara, transportados por el Espíritu de Dios y transformados interiormente de gloria en gloria, somos cambiados a la imagen de Jesucristo. Qué triste es que en esta noche haya personas todavía que tengan un velo. Y vean ustedes, 2 Corintios capítulo 3, que esta maldición, porque es una maldición tener este velo, y es una maldición porque es vivir bajo la ley. Maldito el que no viviere bajo las obras de la ley, dice Gálatas 3. Y dice 2 Corintios 3, versículo 14. 2 Corintios 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, llega un momento en que los rabíes, y ahora entiendes por qué los judíos
no cree en Jesucristo como el Mesías. Su entendimiento que tiene está embotado. Embotar es es querer mirar con visión de rayos X a través del velo. No, yo tengo que penetrar con mi visión, con mi entendimiento, y asómate lo que quieras, y hasta que Jesucristo no te abra la mente, no podrás ver a Dios. Y si tú tratas a través de la religión y a través de las obras y del nuevo catecismo y de miles de cosas, querer ver a Dios, es porque tu entendimiento está embotado, ofuscado, confundido, entenebrecido. Y dice el versículo 14, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, se refiere a los judíos, les queda el mismo velo. ¿Y qué dice? No rasgado, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto, y aquí dice dónde, sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo, dice en el original griego, se rasgará. Y este velo se rasgó físicamente hace 2000 años. Y en esta noche, amigo que nos visitas, Dios quiere que tú le veas sin ningún velo en tu entendimiento, que tú le veas a través de la Biblia, a través de la iluminación del Espíritu Santo. Y quiero que recuerdes que fue la muerte de Cristo lo que hizo posible que el velo se partiera a la mitad. Y este velo que está en tu corazón solo puede, mediante la fe en la sangre derramada en la cruz, ser rasgado y permitirte lo que dice el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, o sea, los cristianos, mirando, ¿qué dice? Ahora a cara descubierta, ya no hay ningún velo entre nosotros. Como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. El cristiano, cada vez que lee la Biblia, es transformado. Leer la Biblia me transforma. Ver la Biblia me transforma. Ver la Biblia me transforma. Ver la Biblia con un velo es letra muerta. Ver la Biblia con un velo es embotarme. Ver la Biblia con un velo es interpretarla privadamente y hacer una secta. Ver la Biblia a través del velo es comenzar a proferir herejías y barbaridades. Como el libro que leí antes en Sambors de Connie Méndez de Metafísica, que los 10 mandamientos es un libro de psicología y de metafísica. Tanta gente, Ogmandino y tantos miles de Benítez, el caballo de Troya, son gentes que ven la Biblia a través del velo. Y como no pueden ver bien, ellos, de acuerdo a lo que perciben en su entendimiento corrompido, interpretan y profieren herejías y blasfemias, y como animales irracionales, Judas 10, se corrompen. Cuando vemos sin el velo, somos transformados. Cuando vemos con el velo, lo único que hacemos es enfrascarnos en tratar de conocer un Dios que no puede ser revelado más que a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en esta noche por la muerte de Cristo. Gracias, Señor, por haber quitado de en medio este velo y habernos permitido, mediante la humanidad de Cristo en su muerte en la cruz, haber abierto el camino de acceso a tu presencia, por el camino nuevo y vivo que Jesucristo nos abrió a través de su carne. Fue necesario que su carne, tipificando su humanidad, fuera hecha a pedazos. Por eso en el momento que Jesús moría de una forma paralela y no accidental, el velo también al mismo tiempo se partía a la mitad, confirmándonos que el velo simbolizaba el cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, por la muerte de tu Hijo Jesucristo, por su sacrificio perfecto y por lo que tú lograste a través de este sacrificio. Gracias por mostrarnos que es a través del sacrificio de Jesús mediante el cual el ser humano pecador tiene acceso a Dios. Como el ser humano ignora el camino a Dios, el ser humano inventó la religión. Y la religión es el esfuerzo de obras y sacrificios por querer entrar, no a través de la sangre, sino a través de los esfuerzos humanos y penetrar el velo. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte.
Y el pecador que se atreva a entrar o querer penetrar a través del velo sin la sangre de Cristo muere irremisiblemente. Y en esta noche tú no tienes que morir eternamente. En esta noche Dios te garantiza el perdón de tus pecados y la salvación eterna después de que tú mueras y seas enterrado en una tumba común y corriente. Porque dentro de ti hay un espíritu y un alma que salen de ti en el momento de la muerte y van o a la presencia de Dios o al infierno por toda la eternidad. En esta noche Dios te ofrece su perdón, su gracia y su misericordia, y vuélvelo a recordar. Gracias al sacrificio y a la sangre rociada en el monte Calvario por Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Tú me preguntarás en esta noche para recibir una salvación tan grande. La Biblia dice, cree, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo, cree que Él es verdaderamente el único que puede introducirte a Dios. Y en esta noche recíbele en tu corazón. Y dile ahí desde tu lugar, mi Señor y mi Dios, en esta noche he vivido en el paganismo, en el Día de Muertos visito las tumbas, en peregrinaciones, haciendo sacrificios que nunca podían quitarme mis pecados. Gracias por revelarme esta noche que ha sido a través de la sangre rociada en el Calvario, el medio por el cual tú me has abierto el camino a tu presencia, y este mediador fue el Dios hombre Jesucristo. Te pido, Señor, en esta noche que me perdones mis pecados por mi ignorancia, mi rebelión, mi orgullo espiritual. Lávame con tu sangre, Señor Jesús, porque creo que tú fuiste mi sustituto en la cruz y que con tu sacrificio en esta noche me presentas perfecto delante de tu Padre. Te recibo como mi Señor y mi Salvador en este momento, y por la fe creo que tú eres aquel que en esa cruz me abrió el camino al Dios del cielo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.